Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la primera tutoría del sistema cardiovascular. Como ustedes se habrán dado cuenta, es un sistema bastante extenso y usualmente es difícil saber por dónde se empieza a estudiar. Entonces la intención de esta tutoría es que ustedes tengan claras las bases de anatomía, histología y fisiología para poder entender todo lo que sigue aquí en adelante. Entonces me presento, yo soy David Corredor, yo voy a ser su tutor este semestre. Como saben, pues nos va a tocar hacer muchas cosas virtuales. Entonces varias de estas tutorías yo se las voy a pregrabar y subir como esta y otras las resolveremos en vivo. Entonces, ya entrando en materia, para entender este sistema cardiovascular, yo siempre les doy dos consejos. El primero es que aquí todo es de lógica. Si ustedes correlacionan conceptos y entienden todo muy bien, no van a tener que aprenderse las cosas de memoria con mnemotecnias complejas ni nada por el estilo. Y la segunda es que todo está conectado. Entonces, cada cosa que ustedes cambien en el sistema va a tener una repercusión en otro lado. Entonces, pues no siendo más, hagamos un pequeño repaso de anatomía. Ustedes saben que el corazón es un órgano torácico que va a estar protegido por la caja torácica, que se va a relacionar con el hacia anterior. ¿Listo? Si quitamos esa caja torácica, vamos a tener este corte que vemos ahí en la foto, donde se ve la pleura y los pulmones, que van a estar relacionados con el corazón hacia lateral y hacia anterior. Vamos a ver también el diafragma, que se va a correlacionar con el corazón en su cara inferior. Vamos a ver también el timo y los grandes vasos que están detrás, que van a estar superiores al corazón. Y detrás de todo eso vamos a tener el esófago, la aorta descendente y la espina torácica, que van a ser los límites posteriores del corazón. Ya habiendo delimitado eso, vamos a ver que el corazón se ubica en un espacio que se llama el mediastino. El mediastino va a tener cuatro partes que se van a llamar de acuerdo a su relación con el corazón. Entonces, este azul es todo lo que contiene el corazón, se va a llamar mediastino medio. Todo lo que va anterior a él se va a llamar mediastino anterior y va a contener más que todo tejido conectivo, tejido adiposo, tejido muscular. Este mediastino posterior va a ser todo lo que hay detrás, que va a contener el esófago y la aorta descendente. El mediastino superior va a estar todo lo que esté encima del corazón, que va a ser el esófago, la tráquea y los grandes vasos. Entonces, sabiendo todo eso y ubicando el corazón, pues es importante recordar también que él está cubierto por una membrana que se llama el pericardio. El pericardio tiene pues varias funciones, sobre todo lo que es aislar el corazón, mantenerlo protegido y mantenerlo lubricado para que él pueda latir normalmente a pesar de los cambios de presión intratorácica. Entonces sabemos que el corazón tiene una forma piramidal y por lo tanto va a tener cuatro caras. La primera es esta cara roja que se llama cara esternocostal o cara anterior, que va a contener parte del ventrículo derecho, parte del ventrículo izquierdo y toda la parte del septum. Es muy importante en esta cara. Por ahí va a pasar una de las coronarias más grandes, que es usualmente la que más infarta. Entonces esto nos va a ayudar a ubicarla muy bien. Hacia los dos lados, lo que ven en verde y en morado, son las dos caras pulmonares. La cara pulmonar derecha y la cara pulmonar izquierda, o caras laterales. Esta morada es la cara pulmonar izquierda, va a tener parte del atrio izquierdo y parte del ventrículo izquierdo. Y esta cara pulmonar derecha va a ser la cara lateral derecha, va a tener parte del atrio derecho y parte del ventrículo derecho. Y acá morado, si ven, está la cara inferior o la cara diafragmática, que se va a relacionar con el diafragma y va a tener parte de ambos ventrículos y lo que es el surco posterior interventricular. Es muy importante que casi toda esta está formada por el ventrículo derecho. Si ustedes, ahorita vamos a ver mejor que el ventrículo derecho casi que corresponde a toda la parte inferior del corazón. Entonces, muy importante recordar las cuatro cavidades que van a estar delimitadas por un esqueleto fibroso. Ese esqueleto fibroso va a formar, digamos, ciertos límites que van a ser los septos, por ejemplo, el septo interventricular, el septo interatrial y parte de las válvulas. ¿Listo? Entonces, este nos va a delimitar nuestros cuatro espacios. Sabemos que el atrio derecho y el ventrículo derecho reciben la sangre desoxigenada del cuerpo y el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo van a devolverla ya oxigenada hacia todos los tejidos. Entonces, si recordamos, la sangre viene por estas venas cavas hacia el atrio derecho,
Ahí va a pasar hacia el ventrículo derecho mediante la válvula tricúspide, que se llama así porque tiene tres partes, tres cúspides, que ya vamos a ver mejor. En el ventrículo derecho, durante la sístole va a pasar hacia el tronco pulmonar mediante la válvula pulmonar. Luego va a pasar a toda la circulación pulmonar, se va a oxigenar y va a volver mediante las cuatro venas pulmonares hacia el atrio izquierdo. En el atrio izquierdo va a pasar hacia el ventrículo izquierdo mediante la válvula mitral o válvula bicúspide, porque a diferencia de la tricúspide solo tiene dos cúpulas. Y en el ventrículo izquierdo vamos a pasar hacia la circulación coronaria y hacia la circulación sistémica mediante la válvula aórtica. ¿Listo? Entonces si hacemos el recuento vamos a tener que tenemos dos válvulas atrioventriculares, que son estas amarillas, y dos válvulas semilunares, que son estas moradas. Eso va a ser muy importante cuando veamos los ruidos cardíacos. Entonces, cuando alguna de esas válvulas falla, es cuando se van a dar los soplos. Sea tanto porque no se cierren bien como no se abran bien. Entonces ahí tendremos las ingurgitaciones y las estenosis. Aquí es para que lo relacionen cómo se ve en la vida real. Esta es una radiografía de tórax. Esto que ven aquí blanco es nuestro corazón. Si ustedes ven acá, esta es la entrada de la vena cava superior, que va a llegar hacia el atrio derecho, que es esta pequeña prominencia que va acá. Luego va a pasar hacia el ventrículo derecho. Si ustedes lo ven, el ventrículo derecho está bastante relacionado con todo el diafragma, que es esto que está acá. Luego él va a mandar la sangre hacia el tronco pulmonar, va a pasar por toda la circulación pulmonar, va a volver a través de las venas pulmonares hacia la aurícula derecha, que es esta que está acá. Luego hacia el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, que va a ser un poco superior al ventrículo derecho, y él va a devolver la sangre a través de la aorta hacia todo el cuerpo. ¿Listo? Entonces, ya entrando en detalle de cada lado del corazón, es importante que recordemos que el corazón derecho va a manejar sobre todo volúmenes y el corazón izquierdo va a manejar sobre todo presiones. ¿Esto qué quiere decir? Como el corazón derecho maneja volúmenes, él tiene que recibir todo el retorno venoso del cuerpo. Eso es una gran cantidad de sangre. Por tanto, él va a ser mucho más elástico y mucho menos grueso, porque no va a requerir tanta fuerza. O sea, si ustedes se acuerdan, él manda la sangre hacia los pulmones, entonces él no va a necesitar tanta fuerza para contraerse y mandar la sangre. Entonces, si ustedes ven la pared del ventrículo derecho es bastante delgada y es bastante elástica. Vamos a tener acá nuestra aurícula y vamos a tener acá nuestro ventrículo. Esto es visto de lado. Entonces, esta pared que se ve acá es el septum interventricular y interauricular. Entonces en la aurícula hay varias estructuras importantes como son las dos entradas de la vena cava. Ustedes saben que cerca de la entrada de la vena cava superior está el nodo sinusal, que va a ser el que va a encargarse de mandar impulsos hacia el nodo AB, que va a localizarse en este triángulo que se llama el triángulo de Koch. También vamos a tener el drenaje del seno coronario, o sea, todas las venas del corazón van a drenar hacia su misma aurícula. Y vamos a tener esta estructura que se llama la fosa oval, que es realmente como un remanente embriológico del foramen oval, que es un agujero que tenemos comunicando las aurículas cuando somos fetos y estamos en un ambiente anaerobio como él es el útero. Entonces cuando crecemos se cierra y deja esta fosa oval, este remanente ahí. Aquí vamos a tener el septum atrioventricular, donde debería estar nuestra válvula tricúspide, que ya les voy a mostrar mejor. Como les decía, tiene tres cúspides y cada una de esas cúspides se va a relacionar con el músculo ventricular mediante estas cuerdas tendinosas. Esas cuerdas tendinosas los van a unir a unos músculos que se llaman los músculos papilares. Básicamente la función que tienen esos músculos es mantener la válvula en su posición, no dejar que ésta protruya ni se mantenga estenosada, sino que ella pues mantenga la fisiología normal del corazón. Entonces, como les decía, son tres cúspides, por lo tal, cada cúspide se va a relacionar con un músculo papilar. Tiene un grupo septal, que es este que ven acá, un grupo anterior y un grupo posterior. Entonces eso ya les va dando las partes de la válvula que van a ser las mismas. Septal, anterior y posterior. En cuanto a lo que es el ventrículo izquierdo, como les comentaba también, él va a manejar presiones altas. Entonces, como él sí tiene que hacer mucha fuerza para devolver toda la sangre a todo el cuerpo, entonces él va a ser bastante musculoso, bastante grueso.
Y va a tener un diámetro mucho menor, porque él no necesita llenarse tanto de sangre, y para eso está nuestro ventrículo derecho. Entonces lo mismo, esta es una vista, pero ya desde el otro lado, o sea, viéndolo desde la izquierda, este es el mismo septum interventricular y interauricular. Aquí vamos a ver la llegada de las 4 venas pulmonares hacia hacia el atrio izquierdo. Aquí vamos a ver el otro lado de esa fosa oval, que se va a llamar la válvula oval, igual. Aquí donde está el septum atrioventricular izquierdo, debería estar nuestra válvula mitral. Como les decía, ella solo va a tener 2 cúspides, por lo tanto también algunos autores la llaman la válvula bicúspide, que van a ser una válvula anterior, también relacionada por sus cuerdas tendinosas a sus propios músculos papilares anteriores, y posterior, igual, del mismo modo. Si ustedes se dan cuenta, el músculo del ventrículo izquierdo es bastante trabeculado, lo cual nos va a ayudar también a la fuerza de contracción. Como les decía, hay 4 válvulas cardíacas, 2 que son válvulas atrioventriculares, que son la mitral y la tricúspide, ¿sí? Y 2 que son semilunares, que son la pulmonar y la aórtica. Entonces, si ustedes se fijan, las AB son mucho más gruesas por el hecho de que ellas tienen que soportar todo lo que pasa durante la sístole, durante la contracción del corazón. Entonces, ellas van a estar sometidas a muchísimo más estrés. Entonces, por eso es que ellas están unidas a los músculos papilares que las anclan, y por eso van a ser mucho más gruesas, porque van a requerir ser más resistentes. Entonces, acá tenemos la válvula mitral, que como les decía, solo tiene 2 partes, una parte anterior y una parte posterior. Y la tricúspide, como les decía también, ella sí va a tener 3 partes, una anterior y una posterior, pero también va a tener una que se relaciona con el septum y se va a llamar septal. Las válvulas semilunares, que son estas 2 de arriba, no van a requerir estar ancladas mediante músculos papilares ni ser tan gruesas, porque ellas se van a abrir y cerrar es más bien por un gradiente de presiones. La misma presión y como la misma regurgitación de la sangre va a ayudar a que ellas estén abriendo y cerrando. Entonces, como les decía, la pulmonar es un poco más anterior a la aórtica, y cada una va a tener 3 válvulas. ¿Listo? Entonces, cada una tiene una válvula izquierda y cada una tiene una válvula derecha. La diferencia es que la aorta, como va más posterior, va a tener una posterior, y el tronco pulmonar, como va más anterior, va a tener una válvula anterior. Entonces, si ustedes saben, si ustedes se ubican, es bastante sencillo de entender. También importante que después de que la sangre sale del corazón pasa a los grandes vasos, que son la aorta y la arteria pulmonar. Entonces, pues ahí nosotros tenemos una convicción de que todo vaso que lleve sangre desoxigenada es una vena, y todo vaso que lleve sangre oxigenada es una arteria. Pero aquí el corazón nos hace darnos cuenta de que no es así. Más bien, todo lo que va hacia el corazón es una vena, y todo lo que va desde el corazón es una arteria. Por eso nos explica por qué la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada hacia los pulmones, y por qué la vena pulmonar trae sangre oxigenada, a pesar de que se llama vena y a pesar de que esta se llama arteria. ¿Listo? Y el otro tip que les doy es que en los pulmones todo funciona al revés, y eso lo van a entender mejor cuando vean su sistema respiratorio. Pero así como mnemotecnia rápida para que les quede. Entonces, esta foto es muy importante para entender que la sangre no va a viajar de un lado a otro solo porque sí, sino ella va a seguir un gradiente de presiones. Va a ir de donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces, la sangre llega hacia nuestro ventrículo derecho. Si ustedes ven, llega con una presión cercana a cero. Incluso algunos autores dicen que llega con presiones negativas. El hecho de que el corazón se relaje, él va a ser como una especie de succión de la sangre sistémica, y va a traerla hacia nuestro atrio derecho. Luego él pasa al ventrículo derecho y se va a llenar casi que por fuerza de gravedad. Y como el ventrículo derecho sí se contrae, como les decía, él no es tan fuerte como el izquierdo, pero si se contrae, él va a tener también una presión. Esa presión va a ser la misma que va a tener la válvula pulmonar, la arteria pulmonar, todo el tronco pulmonar. Se va a oxigenar, y casi que por lo mismo que les decía, por la relajación, va a llegar otra vez casi sin presión hacia el atrio izquierdo. Va a llenar el ventrículo izquierdo también casi por fuerza de gravedad, y él sí es mucho más fuerte, entonces él va a dar una presión que es la que ustedes usualmente escuchan, que es 120, la presión sistólica.
Entonces, ahí muy importante, esa presión sistólica nos la va a dar la fuerza del ventrículo, la presión que ejerza el ventrículo. Y cuando pasa por la aorta, si ustedes ven aquí aparece el 80, el clásico 80 de la presión diastólica, que va a ser más bien la resistencia que va a poner la presión, que va a poner la aorta. Entonces, si ustedes ven, el 120 nos lo da el ventrículo, nos lo da el corazón, y el 80 nos lo da es más bien las arterias. ¿Listo? Que es la presión normal. Así como un repaso rápido de histología también, hay que entender que el corazón tiene tres capas muy importantes. El epicardio, el miocardio y el endocardio yendo de afuera hacia adentro. El epicardio va a estar más que todo formado por tejido conectivo y adiposo. Si ustedes alguna vez han visto un corazón real, se van a dar cuenta de que él por fuera es bastante amarillito por toda la grasa que tiene, por las reservas de energía que necesita. Y también va a formar la lámina más interna del pericardio. ¿Listo? Entonces la lámina más externa de nuestro corazón va a estar conectada con la lámina más interna del pericardio. El miocardio es toda la pared muscular, que va a ser mucho más gruesa en el ventrículo derecho que en el izquierdo que en el derecho, perdón. Y el endocardio, que es básicamente tejido conectivo y endotelio, que va a recubrir todo el interior de nuestro corazón y va a formar las válvulas. El endocardio es muy importante porque él va a ser muy propenso a albergar vegetaciones de microorganismos en infecciones como lo es, por ejemplo, la endocarditis. Como ya posiblemente se dieron cuenta, pues el corazón es un órgano bastante muscular y él también va a requerir un aporte de sangre bastante importante. Entonces, para esto, la aorta, cuando sale de nuestro ventrículo izquierdo, va a dar dos ramas muy importantes que son las dos coronarias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria izquierda se va a bifurcar rápidamente en dos ramas, que son la descendente anterior y la rama circunfleja, que a su vez pues van a dar también pequeñas ramas. Y la coronaria derecha va a recorrer un pedazo más largo por su cuenta, dando al final la rama descendente posterior. ¿Listo? Entonces vamos a verlas acá en esta imagen. Es importante que sepan que todas las coronarias se van a ubicar en los surcos del corazón. O sea, el surco que se origina entre atrio y ventrículo derecho e izquierdo, que se llama el surco atrioventricular, como el surco que se origina entre ambos ventrículos, que se llama el surco interventricular. ¿Listo? Entonces, como les comentaba ahorita, la arteria coronaria derecha va a irse por todo el surco y va a recorrer pues un gran pedazo por su cuenta. Y ella, cuando va a llegar al final, da una rama que es la descendente posterior. También va a dar una rama que es la rama marginal, que va a encargarse de terminar de irrigar la pared ventricular. Por el otro lado, la coronaria izquierda, como les decía, ella sí se va a bifurcar muy rápido. Y va a dar dos ramas que son la descendente anterior, que va a irse por todo el surco interventricular, va a irrigar la parte anterior y septal del corazón y va a dar también la arteria circunfleja izquierda, que va a irrigar la parte posterior de ese corazón izquierdo. También va a tener su propia rama marginal, terminando de irrigar la pared ventricular. Esto es muy importante porque como estas son las arterias que se infartan, nosotros tenemos que conocer muy bien la anatomía porque estas nos van a orientar en el diagnóstico, nos van a orientar en el tratamiento que vamos a hacer y nos van a orientar también en el pronóstico que va a tener nuestro paciente después de un infarto. No es lo mismo infartarse en una coronaria izquierda, que va a comprometer toda la parte anterior y lateral del corazón, que infartarse en una arteria diagonal, que va a estar pues mucho menos comprometida. ¿Listo? También hay un concepto muy importante que es la dominancia del corazón. Eso es básicamente como ser diestro o zurdo en el corazón. ¿Qué lo va a determinar? ¿Cuál de las dos arterias me irriga una mayor porción de la pared posterior? Usualmente, como nosotros vemos acá, nosotros somos de predominancia derecha, de una circulación derecha. Pero también puede haber gente que sea de predominancia izquierda o de predominancia balanceada, que es que ambas irrigan la misma porción de pared posterior. Como vimos también, el corazón pues va a funcionar mediante impulsos eléctricos, por una red de impulsos eléctricos que van a permitir que este sea sincrónico, que sea automático, que todo el tiempo esté mandando impulsos eléctricos. Entonces, ese impulso se va a generar en el nodo sinusal, usualmente, no siempre, pero se va a generar ahí y va a dar varios haces. Uno que se llama el haz de Bachmann, que va a ayudar a despolarizar la aurícula izquierda.
y 3 tractos que van a ayudar a despolarizar toda la aurícula derecha y a comunicarse con el siguiente nodo. Entonces, esos tractos van a ser anterior, medio y posterior. Cuando llegan al nodo AB, el nodo AB va a ser el peaje de ese impulso. Lo que va a hacer es que va a hacer un pequeño delay de esa información y va a decir, no, pero en tacho, vamos a dejar que estas aurículas se despolaricen completamente para que nos dé tiempo de llenar los ventrículos y así pues podamos tener una contracción mejor y podemos llevar más sangre al cuerpo. Entonces esta va a ser la parte más lenta de todo el potencial de acción cardíaco. Luego de eso, él va a pasar hacia el haz de His, que es este de acá, que se va a bifurcar en dos ramas, una izquierda y una derecha, y finalmente va a llegar a las fibras de Purkinje. En las fibras de Purkinje y en el haz de His la conducción es muy rápida. ¿Por qué? Porque ellos van a necesitar que toda esta masa ventricular se despolarice al mismo tiempo. Entonces, por eso van a tener que ser muy rápidas para que no se despolarice por partes, que eso nos llevaría a otras patologías de la conducción. Es importante que sepan que ese impulso no solo se genera en el nodo sinoatrial, sino él también va a generarse usualmente en ritmos patológicos en otras partes, como lo son el nodo AB, como lo son el haz de His y como lo son las fibras de Purkinje, o ciertos cardiomiocitos patológicos. Eso lo vamos a ver después cuando veamos arritmias, pero como ustedes ven, el impulso normal del nodo sinusal, que va a ser entre 60 y 100 latidos por minuto, que es lo normal, más de 100 ya saben que es taquicardia, menos de 60 ya saben que es bradicardia, no va a ser el mismo que si se genera en un sitio ectópico. Si se genera aquí, pues ustedes ven que va a ser mucho más lento por el hecho de que va a ser mucho más defectuoso ese impulso. Entonces, en este caso veríamos ritmos como son el ritmo de la unión, como son el ritmo idioventricular. Lo que nos va a determinar a qué velocidad viajan esas fibras y a qué velocidad viaja ese impulso va a ser un contrapeso constante entre las aferencias simpáticas y las aferencias parasimpáticas. Entonces la parte simpática va a estar dado sobre todo por los nervios espinales cardíacos, es decir, los nervios que salen de la médula hacia el corazón, y va a estar ligada a estas sustancias que se llaman las catecolaminas, que son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Estas van a aumentar todos estos principios cardíacos. Me interesa mucho que se aprendan que aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, que se llama una sustancia cronotrópica positiva, cronos de tiempo, y va a ser inotrópica positiva, ino de fuerza, ¿listo? Entonces va a aumentar también la fuerza de contracción. Por el otro lado, las aferencias parasimpáticas, que nos va a dar el nervio vago, van a ser mediante la acetilcolina que la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción bajen. Es decir, que van a ser cronotrópicas negativas y inotrópicas negativas. Estos mecanismos van a ser mediante la acción que tienen en los canales de sodio. Las catecolaminas van a tener una acción positiva en los canales de sodio, entonces van a permitir que estos se abran y se despolarice la célula mucho más fácil. Mientras que la acetilcolina va a mantener esos canales más cerrados, por lo tanto no permitiendo una despolarización tan constante. Muy importante también que recuerden las características del músculo cardíaco. Él va a ser un músculo estriado, sin embargo con sus propias características, como lo son el núcleo central, como lo son un gran número de discos intercalados, que van a hacer que este funcione como un sinsitio. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el potencial de acción viaja por una célula, despolarizándola, esta va a tener varias uniones comunicantes o gap junctions, que van a permitir el paso de ese potencial de acción hacia la otra célula, casi como si fueran parte de la misma célula. ¿Listo? Esto nos va a ayudar a aumentar la sincronización que hay entre todas las fibras cardíacas y hacer que toda la masa ventricular se despolarice simultáneamente. Entonces ese potencial de acción va a viajar por todas las fibras cardíacas, pero ellas van a tener ciertas características especiales. Entonces el potencial de reposo de una célula cardíaca va a estar más o menos entre menos 90 milivoltios. La primera fase, como en cualquier célula, va a estar mediada por canales de sodio. Entonces ese potencial de acción aumenta los canales de sodio que son voltaje dependientes, que van a abrirse y van a permitir el influjo de sodio hacia la célula. Como la célula se vuelve más positiva, el potencial empieza a hacerse más positivo también y la célula se despolariza.
como en cualquier célula. Eso se va a llamar la fase cero o despolarización. Después de eso, esos canales de sodio se van a cerrar y el gradiente eléctrico que hace que estos iones positivos estén dentro de la célula va a hacer que los iones positivos que ya estaban dentro de la célula empiecen a salir, que van a ser los iones de potasio. Se abren los canales rápidos de potasio y la célula se va a empezar a repolarizar. Si ustedes recuerdan bien, una célula, por ejemplo, una célula nerviosa, una célula del resto del cuerpo, va a repolarizarse rápidamente hasta llegar a hiperpolarizarse y después volver a su estado normal, ¿cierto? Estas no. Estas van a tener una característica importante que es esta fase 2. ¿Listo? Esta fase 2 se va a llamar fase MZ. ¿Por qué? Porque los canales de calcio que tiene la célula cardíaca van a abrirse y van a mantener un influjo constante, una entrada de calcio constante que contrarresta esa salida de potasio. Entonces van a hacer como si la célula se manteniera neutra. No dejan que ella se repolarice con la misma velocidad que una célula del resto del cuerpo. Y finalmente, después cuando los canales de calcio se cierran, perdón, los canales de potasio ahí sí se pueden abrir completamente y permitir la repolarización completa de la célula cardíaca. Y finalmente ella vuelve a su potencial de reposo. Muy importante que sepan que la célula cardíaca no se va a hiperpolarizar, sino que ella va a tener ese mecanismo de compensación dentro de su fase de meseta. ¿Por qué la tiene ahí? Porque ella necesita garantizar una característica que se llama la refractariedad. La refractariedad quiere decir que esa célula no se va a volver a despolarizar a pesar de que le lleguen potenciales de acción. Y va a tener dos partes, una refractariedad absoluta, que va a ser casi toda la fase de meseta, y una refractariedad relativa, que va a ser la fase de repolarización. En la refractariedad absoluta, a pesar de que a uno le caiga un rayo, esa célula no se va a despolarizar, porque los canales de calcio mantienen ese estado eléctrico estable. La refractariedad relativa no se van a despolarizar tan fácil, van a necesitar un potencial de acción mucho más fuerte para poder despolarizarse. Entonces, por ese motivo, ellas no se hiperpolarizan, porque ellas, como ya duraron tanto tiempo aquí en un estado neutro, a ellas no les conviene hiperpolarizarse, porque van a tener que estar siempre conduciendo, siempre rítmicamente por todos los impulsos que manda el nodo sinusal, van a estar siempre teniendo que despolarizarse. Las células del nodo también van a tener sus propias características. Si recordamos, la célula del cardiomiocito tiene un potencial de reposo más o menos en menos 90. Estas van a tener un potencial de reposo mucho más positivo, que va a ser más o menos en menos 40. Esto porque se va a dar, primero porque como ellas todo el tiempo están descargando, no alcanzan a llegar a un potencial tan negativo. Y segundo, porque no les conviene tampoco estar tan negativas, porque eso les va a costar muchísimo más ese impulso rítmico que esté constantemente mandando señales eléctricas por el corazón. Entonces, la despolarización de una célula del nodo va a estar mediada por canales de tipo L, que van a tener tanto sodio como calcio. Entonces, estos canales van a entrar a la célula, permitiendo que se despolarice. Luego estos canales se van a cerrar y se van a abrir los canales de potasio, permitiendo la repolarización, es decir, dejando que el potasio salga y la célula vuelva a su estado negativo. A diferencia de la célula anterior que vimos, las células de los cardiomiocitos, esta sí va a llegar a hiperpolarizarse. Sin embargo, no va a ser una hiperpolarización tan profunda. Sí, también está mediada por esa permanencia en estado abierto de los canales de potasio. Entonces, esto nos va a ayudar a que caractericemos las fibras del nodo y las fibras del cardiomiocitos como fibras lentas y fibras rápidas. Fibras lentas porque el influjo de iones va a ser mucho menor que acá. Si ustedes ven, este tiene un pico de sodio gigantesco. Y esto va a hacer que estas fibras tengan características más rítmicas, que tengan características más excitables, porque como no alcanzan a llegar tan profundo como las fibras rápidas en cuanto al potencial de reposo, eso hace que sean muy excitables. Cualquier pequeño potencial de acción va a ayudar a que la fibra del nodo se despolarice. Mientras que la fibra rápida va a necesitar, como vimos ahorita, despolarizarse velozmente para tener una contracción simultánea entre todas las fibras del corazón. Por ello, el influjo de iones va a ser mucho mayor. Entonces, esto nos va a ayudar a entender ya mejor el ciclo cardíaco. Entonces, si recordamos, el ciclo cardíaco van a ser todos los eventos que ocurren entre dos latidos. Más o menos dura 0.8 segundos y va a tener dos procesos que van a ser la diástole
o relajación y la sístole o contracción. Entonces, si vemos, este es nuestro ciclo cardíaco. Esta parte que está en clara es la diástole y esta parte que está más oscura es la sístole. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar desde acá cuando ambos ventrículos se relajan al tiempo. Como ambos ventrículos se relajan al tiempo, van a permitir, casi como les decía ahorita, por una presión negativa, casi por una succión, que las aurículas se llenen. Las aurículas se van a llenar y este proceso se va a llamar la relajación isovolumétrica. Iso de igual y volumétrica de volumen. Ambos ventrículos se relajan al tiempo. Después de eso, la presión que ejerce la sangre llenando las aurículas, perdón, va a hacer que esa sangre empuje las válvulas hacia abajo, obligándolas a abrirse y permitiendo el llenado del ventrículo, como ven acá. Entonces la sangre va a empujar eso, a abrir las válvulas AB y permitir el llenado del ventrículo. Esto se va a llamar el llenado pasivo porque esto ocurre casi que por fuerza de gravedad. ¿Listo? Cuando ya tenemos ese llenado pasivo, las aurículas se despolarizan y van a hacer una pequeña contracción para empujar la sangre que queda dentro de ellas, dentro del ventrículo, y terminar de llenarlo. Eso se va a llamar la sístole auricular o la patada auricular. Y ese proceso se va a llamar el llenado activo. Llenado pasivo porque el corazón no hace una fuerza para llenarlo, y llenado activo porque el corazón sí tiene que contraerse para terminar de llenar los ventrículos. Esto en el electrocardiograma va a corresponder a la onda P, es decir, a la despolarización auricular. Cuando todo esto termina de llenarse, entonces pues la misma sangre va a empujar las válvulas hacia arriba y ellas van a cerrarse haciendo un sonido de chasquido que se llama S1. Va a corresponder al cierre de las válvulas AB por la sangre que crece y empuja las válvulas hacia arriba otra vez. Y aquí es cuando termina nuestro periodo de diástole. Luego de eso, el corazón ya lleno en sus ventrículos, lo que va a hacer es una contracción isovolumétrica, es decir, ambos ventrículos se van a contraer al tiempo para mandar la sangre hacia la circulación pulmonar y hacia la circulación sistémica. Luego de eso, eso va a corresponder en el electrocardiograma a la onda R del complejo QRS, que es la despolarización de ambos ventrículos. Luego de eso, la sangre, por toda la fuerza que ejerce el corazón, va a empujar las válvulas semilunares y las va a obligar a abrirse. Y la sangre va a salir hacia la circulación pulmonar y sistémica, lo cual se va a llamar la eyección. Cuando esa sangre termina de salir, por la misma gravedad y parte de la sangre que se devuelve, va a hacer que esas válvulas se cierren, haciendo otro ruido de chasquido que se llama el S2 y va a corresponder al cierre de las válvulas semilunares. ¿Listo? Y luego de eso va a haber una repolarización de los ventrículos que va a corresponder a la onda T del electrocardiograma. Hay otros dos ruidos que son patológicos, que son el S3 y el S4. El S3 no siempre es patológico, en niños también se puede encontrar fisiológico y está relacionado con un ventrículo estrecho que hace un tercer ruido cuando la sangre choca contra las paredes de él. Y el S4 es siempre patológico y va a estar relacionado con una disfunción de la aurícula. Cuando la sangre entra también va a generar un ruido de chasquido que se va a llamar el S4. ¿Listo? Por eso el S3 lo conocen como galope ventricular y el S4 como galope auricular. Entonces esto es lo mismo que vimos ahorita, pero explicado con unas curvas. Entonces ustedes tienen acá el primer ruido con el cierre de las válvulas AB, ¿cierto? Se cierran las válvulas AB y el corazón se contrae simultáneamente. Entonces empieza la sístole, ¿cierto? Está la contracción isovolumétrica. Cuando se contrae el corazón, empieza a subir la presión dentro de la cavidad y empieza a sacar toda la sangre. Entonces el volumen de sangre va a disminuir. ¿Listo? Cuando termina esa contracción, toda esa eyección de la sangre, el corazón se va a relajar, disminuyendo la presión, y va a empezar el llenado, tanto el llenado pasivo como el llenado activo. Entonces, si ustedes ven acá, va a haber un llenado pasivo que va a ser un poco más lento, con una presión baja porque el ventrículo está totalmente relajado. Después la aurícula se contrae, que es esta A que ven ahí, haciendo el llenado activo. Y finalmente vamos a llegar otra vez a la contracción isovolumétrica, donde la presión del ventrículo aumenta y el volumen de la sangre que hay dentro del ventrículo disminuye.
También es muy importante que tengan claros estos dos conceptos, lo que es el volumen telediastólico y el volumen telesistólico. Tele quiere decir al final. Entonces, el volumen telediastólico va a ser la cantidad de sangre que queda en el ventrículo izquierdo después de que esté completa la diástole, es decir, después de que se relaja completamente. Eso en palabras sencillas es lo que le cabe al ventrículo izquierdo, que va a ser más o menos 130 cc. Y el volumen telesistólico o al final de la sístole es la sangre que queda después de que él completa la sístole, es decir, después de que completa la contracción. O sea, como ven, él no va a inyectar su totalidad de volumen sanguíneo, sino que va a dejar una pequeña reserva de más o menos 70 cc. Si nosotros hacemos la diferencia de esos dos volúmenes, es decir, si al volumen total le restamos lo que nos quedó adentro, nos va a dar el volumen sistólico, que el volumen sistólico corresponde a lo que el corazón logra sacar con cada contracción. Esto porque es importante, porque nos va a ayudar a calcular el gasto cardíaco. ¿Y el gasto cardíaco qué es? Es la cantidad de sangre que el corazón logra bombear al cuerpo en un minuto. Y eso va a ser muy importante para mantener la perfusión de todos nuestros órganos. Entonces este va a ser la multiplicación de la cantidad de sangre que logra sacar, como vimos ahorita, el volumen sistólico, y la rapidez en la cual lo saca, que es la frecuencia cardíaca. Como vimos ahorita, la frecuencia cardíaca va a estar dominada sobre todo por lo que es el sistema nervioso autónomo, por ese contrapeso que hay entre el sistema simpático, que va a ser cronotrópico positivo, es decir, va a aumentar la frecuencia cardíaca, y el sistema nervioso parasimpático, que va a ser cronotrópico negativo, es decir, que va a disminuir la frecuencia cardíaca. También ciertas hormonas van a influir ahí. Entonces, por ejemplo, la tiroxina. Entonces, esto nos va a explicar por qué pacientes con hipertiroidismo van a tener predisposición a hacer taquicardias, palpitaciones, y también van a estar predispuestos a tener ciertas taquiarritmias que vamos a ver después. Y el volumen sistólico, como les decía ahorita, va a estar hecho por la diferencia de lo que le cabe al ventrículo y lo que le quedó después, ¿cierto? Entonces todo el total de esa sangre menos lo que quedó después nos va a dar la cantidad de sangre que logró sacar el corazón en cada latido. Esto va a estar hecho por varios factores importantes. Entonces el volumen telediastólico va a depender sobre todo de la precarga, y el volumen telesistólico va a estar determinado sobre todo por la poscarga y la contractilidad, que entre ellas se van a relacionar. ¿Qué son estos conceptos? Entonces la precarga es el llenado ventricular cuando termina la diástole, es decir, el volumen telediastólico. Es decir, todo lo que le cabe al corazón después de que se relaja. Piénsenlo como si fuera una bomba. Todo lo que le cabe a la bomba cuando ustedes la inflan va a ser su precarga. Y también va a estar relacionada con el estiramiento de las fibras musculares. Es decir, cuando ustedes soplan la bomba, toda esa fibra se va a ir estirando. Esto porque es importante por el mecanismo de Frank Starling. Si ustedes recuerdan, este mecanismo dice que a mayor estiramiento de las fibras, más fuerte va a ser la contracción. Es decir, como, igualito como si fuera la bomba. Cuando ustedes contraen, cuando ustedes inflan mucho la bomba, esta va a soplar mucho más duro que si la inflan muy poquito. Y hay varias cosas que van a aumentar y disminuir la precarga. Para disminuir la precarga, por ejemplo, está la frecuencia cardíaca. Si ustedes empiezan a hacer que el corazón lata más rápido, el corazón no va a tener el tiempo suficiente de llenarse completamente y por lo tanto la precarga va a disminuir. Y si ustedes hacen que el corazón se contraiga mucho más fuerte, va a disminuir ese volumen telesistólico, va a disminuir también el llenado del corazón y va a hacer que la precarga caiga. ¿Listo? Las cosas que pueden aumentarlo van a ser sobre todo la presión venosa, es decir, la cantidad de sangre que llegue al corazón después, el retorno venoso. Entre más sangre llegue, pues más se va a llenar, por lo tanto la precarga va a aumentar. La capacidad ventricular, es decir, qué tanto deja ese ventrículo que entre la sangre. Por ejemplo, un ventrículo que sea hipertrófico, que esté bastante reducido, va a tener una mala capacidad y la precarga va a caer. En cambio, un ventrículo sano con una buena capacidad va a tener una precarga aumentada. Y otras cosas, por ejemplo, el inotropismo auricular. Si las aurículas se contraen más fuerte, pues van a llenar más fuerte el ventrículo. Por lo tanto, la precarga aumenta. Y si la poscarga aumenta, también va a aumentar la precarga por un mecanismo compensatorio que ya vamos a ver. Entonces, estas son las curvas de presión-volumen. Si ustedes aumentan la precarga, esta es una curva normal. Si ustedes aumentan la precarga, van a aumentar tanto el volumen como la presión. Y si ustedes disminuyen la precarga, van a disminuir tanto el volumen como la presión. La poscarga, en cambio, es la resistencia
que tienen que vencer el ventrículo para poder sacar la sangre hacia la aorta. Es decir, es como si ustedes estuvieran parados frente a una puerta y no quisieran que las cosas de su closet se salieran, ¿cierto? Entonces ustedes serían la poscarga, la resistencia que está oponiéndose a esas cosas para que se salgan. Entonces, si ustedes acá en B van a ver cómo aumenta la poscarga, es decir, si ustedes hacen más resistencia, no dejan que las cosas se salgan, se van a salir menos cosas, es decir, va a salir menos sangre de ese corazón y el volumen va a bajar cuando la poscarga aumenta. Si ustedes en cambio dejan esa puerta casi libre, se les va a salir todo, es decir, el volumen de sangre del corazón va a poder salir más, ¿listo? Entonces esto se va a ver, por ejemplo, en patologías como la coartación de la aorta. Si ustedes tienen una estrechez en la aorta, va a aumentar la resistencia y la sangre va a salir con más dificultad. Y finalmente, la contractilidad o el inotropismo es la capacidad del corazón para regular su fuerza. Es decir, si algo es inotrópicamente positivo, como son estas cosas, va a aumentar la contractilidad y si es inotrópicamente negativo, la va a disminuir. Entonces, la activación simpática o de catecolaminas circulantes, ya vimos que tiene un efecto inotrópico positivo. Entonces, ella va a aumentar la contractilidad con las que las fibras cardíacas se van a contraer. La poscarga también va a estar relacionada con un aumento de la contractilidad, porque si la poscarga aumenta, es decir, si esa resistencia aumenta, el corazón va a compensar contrayéndose con más fuerza para poder sacar más sangre. Igual que la precarga también va a compensar. Entonces, si la resistencia es mayor, el cuerpo se va a encargar de tratar de aumentar el retorno venoso para que para que la precarga sea mayor. Es decir, si ustedes tienen mayor resistencia, el cuerpo va a decir, no, pucha, entonces nos está haciendo falta sangre para sacar y va a aumentar la precarga. ¿Listo? Asimismo sucede con la contractilidad. Entonces, si la resistencia es mayor, el corazón dice, no, tengo que bombear más fuerte para vencer esa resistencia y por lo tanto aumenta la contractilidad. La frecuencia cardíaca también cuando aumenta tiene un efecto en la contractilidad aumentándola. Esta es la misma curva que vimos antes, pero funciona al revés. Si ustedes disminuyen el inotropismo, es decir, acá en B, si ustedes disminuyen esa contractilidad, entonces el volumen que va a ser eyectado va a ser menor, porque es como si hicieran un trabajo más débil, ¿cierto? No van a poder cargar la misma cantidad de sangre. En cambio, si la fuerza aumenta, va a aumentar el volumen, ¿listo? Por eso, aunque son análogas, es decir, si la poscarga aumenta, la contractilidad aumenta, usualmente no van al tiempo, sino son contrarias en esta curva de volumen. Y eso sería todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta tutoría virtual. Yo sé que probablemente hay muchas dudas, entonces estoy ahí para resolvérselas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.